¿Cuál prefieres? ¿Amor o odio? Esto es algo que se me pregunta y, por supuesto, es una pregunta pertinente que tiene que ver con la cuestión del combustible. Cuando se me hace esta pregunta, tiende a ser como un complemento de otras consideraciones, tales como: ¿por qué no puedes querer siempre el combustible positivo de alguien? Deja que te den amor todo el tiempo. ¿Por qué alguien que te odia te hace sentir más poderoso que alguien que te ama? ¿Eres adicto a causar dolor para poder obtener combustible negativo de alguien? Entonces, ¿qué preferimos los de mi clase y yo? ¿Preferimos ser amados o preferimos ser odiados? La respuesta es: depende de la naturaleza del aparato. Como ya he explicado anteriormente, los aparatos que nos suministran combustible se dividen en tres grupos: primaria, secundaria y terciaria. Nuestra actitud en cuanto al tipo de combustible que se prefiere es gobernada por la fuente. Terciario, esto incluye a grupos tales como extraños y extraños remotos. Somos bastante ecuánimes cuando se trata de nuestra preferencia por el tipo de combustible que recibimos de los del grupo terciario. El combustible positivo es bienvenido, así que por ejemplo podemos ser elogiados en nuestro coche por un extraño que pasa o podemos recibir una sonrisa de admiración porque nos vemos bien cuando nos subimos a un ascensor. De hecho, si estamos en un evento y recibimos el reconocimiento y los aplausos de una multitud de personas, entonces esto es una considerable provisión positiva de combustible de su admiración. Esto sirve para nuestro propósito de recibir combustible y mantener nuestra fachada. Sin embargo, nos contentamos con obtener combustible negativo de extraños, por ejemplo, reprendiendo a un camarero por ser lento a la hora de servirnos o criticando el comportamiento de alguien en la calle. Su reacción de indignación, molestia o disgusto nos proporcionará combustible negativo y en muchos casos tratar a alguien de esta manera no dañará nuestra fachada, ya que seremos selectivos en cuanto a cuando nos involucramos en esto. Tenga en cuenta que a menudo buscaremos una reacción negativa aunque esa persona no haya hecho nada malo, ya que esto amplifica su respuesta emocional. Si el camarero ha sido lento, se disculpará ya que reconoce que su servicio ha sido deficiente. Esto proporciona combustible. Si ha sido puntual pero es denigrado por su servicio y se hace de una manera arrogante, no podrá evitar que su expresión contradiga sus sentimientos reales, aunque no los airee, y por lo tanto el combustible acumulado es aún mayor. Es aún mejor si hace erupción y es incapaz de mantener sus sentimientos bajo control ya que el combustible saldrá de él. Este tratamiento de una fuente terciaria de esta manera se hace a menudo como parte de una triangulación. Se hará para impresionar a otra fuente que esté con nosotros, posiblemente un grupo de amigos del círculo íntimo o la pareja íntima. Por lo tanto, demostramos nuestra confianza y nuestra falta de aceptación por un servicio de mala calidad. La fuente terciaria provee el combustible de la crítica y la otra fuente provee una respuesta positiva para vernos actuar de una manera tan magistral y exigente. Incluso si la otra fuente no aprueba cómo hemos hablado con alguien y reaccionamos ante nosotros, no importa, porque, sí, lo has adivinado, es aún más combustible. Puesto que la fuente terciaria no es alguien en quien confiamos para el suministro repetido de combustible, no nos importa si se retiran y no tendrán nada que ver con nosotros nunca más. No es difícil relacionarse con las fuentes terciarias, ya que están en todas partes. No necesitamos seducirlos o cultivar una relación con ellos para obtener combustible. Las fuentes terciarias lo proporcionan con solo vernos o a la ligera señal de un comentario o observación de nuestra parte, ya sea positivo o negativo. Secundario, preferimos combustible positivo de nuestras fuentes secundarias. Las fuentes secundarias incluyen colegas, amigos y familiares. Esto no quiere decir que el combustible negativo no se recoja de fuentes secundarias, sino que lo es y lo trataré más adelante, pero normalmente es un combustible positivo que extraemos de nuestras fuentes secundarias. Hacemos esto porque las fuentes secundarias son de donde viene nuestra camarilla y donde se esconden nuestros tenientes. Al tratarlos bien aseguramos su obediencia, aunque a veces puede que tengamos que atacar para asegurar su cumplimiento, y por lo tanto es más probable que logremos lo que queremos. Como he explicado en el pasado, sacamos tres cosas principales de nuestras víctimas, y por víctima me refiero a todas las personas con las que interactuamos. 1. Combustible. 2. Rasgos y características para que nuestra construcción sea la nuestra. 3. Beneficios residuales, dinero, alojamiento, recursos, asistencia. Aunque estos pueden obtenerse de fuentes terciarias, este grupo se reserva principalmente para el suministro de combustible.
Las fuentes secundarias proveen las tres de arriba y por lo tanto al mantenerlas alrededor y asegurarnos de que nos quieren, aman y adoran, tenemos más probabilidades de lograr la recepción de estos tres artículos. La fuente secundaria es de donde proviene la fachada. Por consiguiente, no queremos que una serie de personas nos odien y estén de acuerdo con usted como la fuente principal. Queremos un muro sólido y leal de gente que esté totalmente de acuerdo en que somos decentes y maravillosos. Tampoco confiamos en el suministro de combustible de fuentes secundarias ni de lejos tanto como en la fuente primaria. Esto es por dos razones. 1. Hay más personas que pueden ser fuentes secundarias. En teoría, el número es ilimitado. Y 2. Vemos las fuentes secundarias con menos frecuencia, les hablamos con menos frecuencia, les enviamos mensajes con menos frecuencia que la fuente primaria. Por lo tanto, tenemos variedad y menos confianza, lo que significa que es casi imposible que encontremos que el combustible de una fuente secundaria esté viciado, lo que daría como resultado el descarte. De hecho, el descarte de una fuente secundaria es más probable que ocurra porque nos han descubierto y no quieren volver a entrar en contacto con nosotros, por lo que dejan de proporcionar combustible, o se han alejado y nuestra interacción es tan intermitente que resulta inútil para nosotros. Otra razón para el descarte de la fuente secundaria es si desafían nuestras instrucciones y se convierten en traidores. Podemos devaluarlos, pero por lo general es mucho más efectivo cortarlos a la deriva y reclutar a alguien más. Esto le sucederá a un miembro de la familia que se vuelva contra nosotros, o un amigo sea desleal. Serán aislados, rechazados y usados para triangular con, haz lo que yo quiera o terminarás como Pedro, ¿lo recuerdas? Nadie lo ve hoy en día después de lo que hizo. Rara vez nos falta la capacidad de atraer nuevos aparatos para que sean nuestras fuentes secundarias. Por lo tanto, por estas razones es mucho más probable que saquemos combustible positivo de las fuentes secundarias y preferimos que nos adoren, nos admiren y nos amen. Es posible que tengamos parejas sexuales de las fuentes secundarias. No serán coronados como una fuente primaria, sino que esto se hará para mantenerlos cerca de nosotros, para coaccionarlos a que cumplan con nuestras órdenes y, por supuesto, para que nos proporcionen combustible durante el acto sexual. Por lo tanto, son las fuentes secundarias las que pueden encontrarse en períodos dorados casi perpetuos, ya que siguen proveyéndonos de combustible positivo. Primaria, este es el grupo en el que la mayoría de las personas se encuentran cuando han tenido un encuentro con nuestra especie. En términos de la reacción que queremos de nuestra fuente primaria, que casi siempre es una pareja íntima, por supuesto queremos una reacción positiva. Esperamos que esto dure para siempre porque la fuente primaria, como su nombre indica, es el aparato que nos da más combustible, con más frecuencia y en mayor grado. Con un estándar tan alto que mantener en términos de cantidad, frecuencia y potencia, la fuente primaria es también el aparato que corre el mayor riesgo de mal funcionamiento y de que el combustible se caiga. Puede ser menos, puede que no se proporcione tan a menudo como debería o su potencia puede haber sido reducida, ya sea porque se ha vuelto demasiado familiar o porque el proveedor no está haciendo el esfuerzo de mantener su potencia. Usted puede pensar que cuando esto suceda, ¿por qué no descartar y poner en marcha una nueva fuente primaria que comience con un nuevo combustible positivo? Una pregunta válida. No lo hacemos porque sí. 1. Esto llevaría tiempo y, por lo tanto, estaríamos sin una fuente primaria durante cierto tiempo. Nuestros niveles de combustible bajarían y esto nos perjudicaría. 2. Es necesario que haya un cambio casi sin fisuras entre las fuentes primarias. Esto no sucedería en el escenario anterior. 3. Debe ser castigado por fallarnos, de ahí la devaluación. El combustible negativo es muy potente. Por supuesto, no podemos sacar eso directamente de una fuente primaria de otra manera. Si comenzamos la relación hiriendo a alguien, ellos nos dejarían y así la fuente de combustible se perdería. Necesitamos atarlos primero a nosotros a través de la seducción y el período dorado para que cuando comience la devaluación ustedes no se vayan sino que se queden y nos provean con el combustible negativo. El combustible negativo nos proporciona el poder de seducir a una fuente primaria de reemplazo, la cual fijaremos y luego los descartaremos. 4. El combustible negativo es tan poderoso porque es más difícil hacer que alguien llore, se enoje, se frustre, etc. en comparación con la presentación de las emociones positivas. El poder hacer esto a alguien subraya la naturaleza de nuestro poder sobre la fuente primaria. El combustible negativo es poderoso por el contraste que nos ofrece en comparación con el combustible positivo.
Puesto que la fuente primaria es la persona que nos proporciona la mayor parte de nuestro combustible, son ellos los que están sujetos a esta necesidad tanto de combustible positivo como negativo. También seguimos moviéndonos entre los dos, el contraste que hace que el combustible siga siendo potente, y es por eso que cambiamos tan a menudo y aparentemente sin previo aviso. Entonces, ¿queremos que nos quieras, o que nos odies? Todo depende del lugar en el que usted quepa en los diversos aparatos que tenemos conectados a nosotros.